Vivimos un momento en el que se está llevando a cabo una profunda transformación en los trabajos que podemos denominar intelectuales, que exigen altos niveles de razonamiento. Para diferenciarlos de los denominados trabajos manuales que vivieron su transformación radical a partir de la primera revolución industrial y la introducción masiva de máquinas en los procesos productivos. Hoy está ocurriendo algo similar, pero con la introducción de máquinas en los procesos intelectuales basados especialmente en el uso del razonamiento para llevar a cabo tareas complejas. Se trata de una transformación que va a repercutir en todos los sectores, especialmente en las sociedades desarrolladas en las que la terciarización superior, que denominan los geógrafos como trabajos cuaternarios, intensivos en conocimiento, dominan la economía. Se trata de una situación que va a producir muchos cambios, como en su momento lo hizo la primera revolución industrial, pero lo que no vale de nada es lamentarse. Recuerda al Vinicius que cada vez que le quitan el balón se pone a protestar y lamentarse, en lugar de usar esas energías para intentar recuperarlo por todos los medios, como hacen los buenos delanteros que saben jugar con presión adelantada. Pues a todos los que se dedican a trabajos vamos a llamar intelectuales, no les queda otro remedio que aprender también ese tipo de presión adelantada. Intentar entender realmente lo que está pasando y ver cómo debe reorientar su trabajo para situarse de cara al futuro, ver cómo recuperar el balón y la iniciativa. Algo que se puede también resumir con otra analogía futbolística, cuando Palmer, el jugador del Chelsea, le metió 2 goles al Paris Saint-Germain, lo celebró de un modo que yo denominaría filosófico, como tiritando y haciendo el gesto de tener mucho frío. Es en situaciones así, cuando a enorme velocidad, rodeado de jugadores contrarios, cuando de pronto recibes un balón, Cole Palmer parece ser capaz de congelar el tiempo, en décimas de segundo analiza la situación, ubica a cada contrario, la pelota, mira a puerta y ve exactamente el punto donde debe colocar el balón. Parece que incluso le da tiempo a calcular distancia, ángulo de tiro, velocidad del disparo, para colocar 2 tremendos golazos. Realmente congeló el tiempo, así que no es extraño que sienta frío. Es lo que se suele denominar también sangre fría, y es totalmente aplicable a lo que se está viviendo con la transformación de los trabajos intelectuales, con la interrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de mantener esa calma y sangre fría para analizar racionalmente la situación. La industria del software es, sin duda, la que se encuentra en la vanguardia de esta transformación. No la única, pero sí la que más siente ya el impacto de este nuevo tipo de trabajo híbrido, que de nuevo puede compararse a la transformación de los antiguos artesanos, convirtiéndose en trabajadores industriales. El software ya se encuentra en un punto de inflexión real, transformándose rápidamente de herramientas que simplemente ejecutaban comandos a sistemas inteligentes que interpretan intenciones y actúan. Es la nueva era de los agentes que ya está aquí y que, aunque a algunos les sorprende, lo que sí que es sorprendente, ese nuevo sistema se está imponiendo a través de la interfaz de línea de comandos, el CLI, no solo porque sea el mejor modo de integrarlo, sino que prácticamente es el único. Este paradigma, ya una realidad, se empieza a definir con el horroroso nombre de desarrollo agéntico, que lo que significa es que los trabajos intelectuales van a basarse cada vez más en el uso de distintos agentes. Eso significa que en el futuro los desarrolladores y programadores se tienen que convertir en directores de orquesta, ya no van a tocar un único instrumento, sino que tienen que aprender a dirigir a la orquesta de agentes, cada uno con su instrumento en el que es especialista, para crear buenas sinfonías. Tiene que saber lo que hace cada uno de los agentes, que son los instrumentos de su orquesta. Debe saber qué instrucciones precisas darles, indicarles cuándo deben entrar en acción y cuándo deben detenerse. Saber cómo sincronizarlos con otros agentes
para que puedan trabajar de modo coordinado. Ese es el futuro. Los desarrolladores de aplicaciones se convertirán en directores de orquesta de agentes de inteligencia artificial. Para el que haya trabajado ya en el desarrollo de aplicaciones, especialmente las orientadas a la web y los móviles, de la última década, ya sabrá perfectamente que dirigir tantos instrumentos diferentes, tantos agentes diferentes, cada uno con su propia interfaz gráfica diferente, es absurdo. Cualquier desarrollador entiende perfectamente que esa orquestación debe hacerse a través del CLI, desde la línea de comandos y con un protocolo de comunicación estándar. Lo que explica no es para nada una casualidad, sino una auténtica necesidad. Que se haya popularizado tan rápidamente el protocolo MCP, justo porque estandariza esta conexión entre los diferentes agentes, pero también de estos con todo tipo de fuentes de datos externas o APIs. Pensar en una orquestación de este tamaño sin llevarla a cabo a través del CLI sí que sería asombroso, algo que ya ocurre con la mayoría de las aplicaciones de la veterana web 2.0 y por las mismas razones. Un ejemplo de transición entre los trabajos pre-IA y los actuales. Cuando yo hago un vídeo ya actúo como un director de orquesta. Ya lo hacía antes usando una decena o más de herramientas, desde el navegador para realizar búsquedas de información, a Photoshop, After Effects o PowerPoint para elaborar gráficos, una herramienta para preparar el texto, Camtasia para grabar y editar los vídeos, servicios online para conseguir assets, sean vídeos, fuentes, plantillas de presentaciones. No es extraño que los servicios en la nube y sistemas como Docker generalizaran el uso de términos como orquestación o despliegue. En la orquestación de mis vídeos ahora han entrado la búsqueda de respuestas usando chats de IA, música, incluso voces creadas por IA, imágenes y vídeos creados por IA, magníficas presentaciones creadas por IA, herramientas que he integrado en la creación de los vídeos de los que yo sigo siendo el director de orquesta, y todas estas herramientas pre y post IA son agentes que me ayudan a lograr la sinfonía que quiero. Este tipo de trabajo cada vez más estandarizado marca el camino a los trabajos intelectuales del futuro. Los humanos como directores de orquesta de multitud de agentes especializados. Gemini CLI es la herramienta que materializa esta visión, un agente de IA de código abierto que opera directamente en la terminal, capaz de comprender, razonar y actuar sobre bases de código complejas. No es nada difícil imaginarse cómo especializarlo para trabajos bancarios, ventas, gestión de marketing, cuidados médicos y todo lo que se te ocurra. El poder de esos agentes descansa siempre sobre la infraestructura de un modelo multimodal, como las versiones más avanzadas de GPT o Gemini, unida a sus enormes ventanas de contexto de hasta 1 millón de tokens de momento. Pero a esto se une otro punto clave, la ingeniería. Aquí aparece Gemini CLI, que ha sido diseñado desde cero para cumplir con ese trabajo de agente y cuenta con todos los medios adecuados para que el director de orquesta pueda controlarlos. Hoy vamos a hablar de unos archivos muy especiales que forman parte de Gemini CLI, que siguiendo con el símil podemos comparar con las partituras a partir de las cuales el director, en este caso también el compositor de la sinfonía, le dice a los agentes cómo tienen que actuar y lo que hacer en cada momento. Se trata de un documento jerarquizado, en el sentido de que no tiene por qué existir uno solo, puede haber distintos archivos Gemini.md situados en distintas partes de la estructura de la aplicación, con indicaciones precisas en cada caso de lo que el director de orquesta espera de su agente. Con otro símil podemos considerarlo como la constitución o el manual de operaciones que guía cada acción, decisión y línea de código que la gente debe consultar antes de llevar a cabo sus acciones o tomar decisiones.
Los archivos .md no son nada nuevo y existen incluso herramientas para diseñar la arquitectura o andamiaje de aplicaciones al modo tradicional como Yeoman o Cookie Cutter, pero su funcionamiento se basa en el uso de modelos de plantillas deterministas y rígidas, mientras que el sistema Gemini.md introduce un modelo de generación inteligente y razonada. La diferencia es que ahora el desarrollador ya no es el encargado de tocar el instrumento, ya no tiene que definir imperativamente cómo construir cada parte del proyecto. Se ha convertido en el director de orquesta y debe declarar qué es lo que espera del proyecto en cada fase, pero permitiendo que la gente formule y ejecute según su propia planificación, dirigida por los archivos Gemini.md, que son las partituras, para lograr del mejor modo posible los objetivos deseados. Vamos a realizar en este vídeo un recorrido práctico exhaustivo desde cero para construir una aplicación API REST completa utilizando Python y Flask, y que nos sirva para entender cómo una arquitectura distribuida de archivos bajo el nombre de Gemini.md sirve como el mecanismo central para guiar, gobernar y automatizar cada etapa del ciclo del desarrollo de aplicaciones en esta nueva era impulsada por la IA que se está iniciando. Desde el andamiaje inicial y la implementación de funcionalidades hasta las pruebas, la refactorización y el mantenimiento continuo. El objetivo es proporcionar una guía para que los ingenieros de software puedan adaptarse y dominar este denominado flujo de trabajo agéntico, que puede sonar muy mal, pero que define muy bien el futuro, ya el presente en el software, y que se irá ampliando a todo tipo de actividades intelectuales en el futuro. La orquestación de trabajos a través de la dirección humana, codificando claramente sus intenciones a través de archivos Gemini.md jerarquizados. Las partituras, cuya ejecución llevarán a cabo de modo autónomo una orquesta de agentes de IA, cada uno especializado en su propio instrumento. Gemini CLI es una herramienta de gran ayuda para usuarios sin conocimientos de programación, permitiéndoles crear aplicaciones sencillas y funcionales para su día a día. Sin embargo, su verdadero potencial se revela en manos de los desarrolladores, donde actúa como un potente motor de andamiaje para construir aplicaciones complejas. Los desarrolladores con experiencia en la creación de aplicaciones web y móviles conocen bien herramientas como Yeoman y Cookie Cutter. Estas soluciones nacieron para resolver un problema universal: la tediosa y repetitiva tarea de configurar la estructura inicial de un proyecto, conocida como boilerplate. A través de plantillas y generadores, estas herramientas establecen el andamiaje básico de una aplicación, garantizando un punto de partida consistente. Gemini CLI también se destaca en este proceso de andamiaje, pero lo hace introduciendo un cambio de paradigma: el andamiaje agéntico, impulsado por los archivos Gemini.md. Este nuevo enfoque aporta tres mejoras clave. La primera, y la más importante, es el cambio de una interacción imperativa a una declarativa. Con herramientas tradicionales, el desarrollador define de manera imperativa cómo construir el proyecto. En el caso de Yeoman, por ejemplo, esto implica escribir un script que dicta paso a paso la creación de cada archivo y directorio. Por el contrario, con Gemini CLI, el desarrollador describe de forma declarativa qué es el proyecto. Esta descripción se plasma en un archivo Gemini.md, que no contiene lógica de programación, sino que actúa como un manifiesto en lenguaje natural. Este archivo establece los principios, la pila tecnológica y la arquitectura del proyecto. A partir de estas directrices, el agente de IA interpreta la intención y formula su propio plan para llevarla a cabo. La segunda mejora clave es el razonamiento dinámico y contextual. Las herramientas tradicionales operan de forma estática.
Esencialmente buscan y reemplazan texto sin comprender el código que generan ni el contexto global del proyecto. Gemini CLI, en cambio, es dinámico. Posee una conciencia contextual masiva, capaz de analizar hasta 1.000.000 de tokens. No se limita a seguir las indicaciones del Gemini.md, sino que también analiza el código existente. Esto significa que su generación de código no es una simple copia, sino una creación informada que respeta los patrones, estilos y dependencias ya presentes, integrándose de forma nativa en la aplicación. La tercera mejora es quizás la más transformadora, la gestión del ciclo de vida completo. Las herramientas tradicionales son excelentes para iniciar un proyecto, pero su utilidad disminuye drásticamente después. Si la plantilla original evoluciona, aplicar esos cambios a los proyectos ya creados es un desafío conocido como el problema del día 2. Gemini CLI resuelve esto. El archivo gemini.md actúa como una constitución viva para el proyecto, permitiendo invocar a la gente en cualquier momento para realizar tareas de mantenimiento, refactorización o añadir nuevas funcionalidades, siempre bajo las reglas establecidas. Por ejemplo, si actualizas el gemini.md para introducir un nuevo patrón arquitectónico, puedes ordenarle a la gente que refactorice toda la base de código para cumplir con las nuevas directrices. Esta capacidad, impensable para una herramienta tradicional, demuestra el enorme impacto que Gemini CLI está teniendo en la comunidad de desarrollo. En resumen, mientras que Yeoman y Cookiecutter perfeccionaron el arte de la automatización imperativa, Gemini CLI introduce la era de la orquestación declarativa. Ya no se trata de programar una máquina para que siga una receta, sino de describir el plato deseado a un chef inteligente que sabe cómo conseguir los ingredientes, prepararlo y además adaptarse a lo que ya tienes en la cocina. Para entenderlo mejor vamos a crear una API REST con Python y Flask. Pero primero es crucial comprender por qué estas APIs son tan relevantes. Esto también nos ayudará a ver por qué, incluso con la llegada de la inteligencia artificial, seguimos necesitando profesionales altamente preparados. En sus inicios, la web, la que hoy llamamos Web 1.0, era principalmente estática. La llegada de la Web 2.0 lo cambió todo, volviéndola interactiva, social y dinámica. Un cambio impulsado aún más por la popularización de los smartphones. La clave de estas nuevas aplicaciones dinámicas es que no actúan solas. Necesitan comunicarse e interactuar entre sí. Y aquí es donde explotó la necesidad de las APIs. Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de reglas que permite que distintas aplicaciones se comuniquen, sin necesidad de conocer sus complejos detalles internos. Para construir estas interfaces de manera eficaz, surgieron varios estilos de arquitectura. Entre ellos destaca REST, que significa Representational State Transfer. La idea central de REST es simple y elegante. Todo en la web es un recurso. Un usuario, un producto o una foto son recursos. La arquitectura REST utiliza los verbos del propio protocolo HTTP, como GET, POST, PUT o DELETE, para actuar sobre esos recursos. Es un ejemplo perfecto de cómo una idea brillante, basada en un profundo conocimiento de los fundamentos, convierte un desafío complejo en una solución simple y eficaz. Esto explica por qué las APIs REST se convirtieron en la opción preferida para la comunicación en la Web 2.0. Gracias a ellas, las empresas empezaron a exponer sus datos y funcionalidades, permitiendo que un desarrollador externo pudiera crear una aplicación móvil, una nueva web o conectar un servicio con otro, simplemente hablando con la API del proveedor. La API REST se convirtió en la lengua franca de la Web 2.0, el motor que impulsó un enorme ecosistema de aplicaciones interconectadas. Y aquí es donde quiero que prestes atención. Si has seguido este curso verás un paralelismo fascinante.
El rol que tuvo REST como lengua franca para la web es el mismo que busca tener el protocolo MCP, Model Context Protocol, para la era de la IA, conectando modelos de lenguaje con todo tipo de herramientas y datos externos. Ahora bien, aunque el concepto de una API REST es simple, su creación manual implica mucho trabajo repetitivo. Hablamos de la estructura de carpetas, la configuración del servidor, el código para las rutas, la conexión a la base de datos, la validación, la autenticación, el manejo de errores. Todo este código inicial, conocido como boilerplate, es muy similar de un proyecto a otro. Para solucionar esta tarea nacieron herramientas de scaffolding o andamiaje, como Yeoman o Cookie Cutter. Su función era automatizar la creación de esta estructura inicial a partir de plantillas, ahorrando horas de trabajo. Sin embargo, resolvían el problema de forma rígida e imperativa. El desarrollador definía una plantilla estática que dictaba exactamente cómo construir el proyecto. Aquí es donde Gemini CLI representa un cambio fundamental. En el ejercicio práctico que vamos a desarrollar, no vamos a programar una plantilla. Vamos a hacer algo mucho más poderoso. Vamos a pasar de ser programadores de plantillas a ser orquestadores de un agente de IA. Veremos cómo este enfoque declarativo no solo acelera radicalmente la creación de nuestra API REST, sino que también nos proporciona una constitución viva para nuestro proyecto, una guía que evoluciona con él durante todo su ciclo de vida. Ya hemos visto que Gemini CLI opera de forma autónoma usando el paradigma React de razonamiento y actuación. Pero, ¿quién dirige esa autonomía? Nosotros. Lo hacemos a través de una jerarquía de archivos de configuración llamados Gemini.md. Estos archivos nos permiten orquestar las decisiones del asistente, dándonos un control detallado y escalable sobre la aplicación que queremos construir. Este sistema de control funciona como una cascada, yendo de lo general a lo específico. La regla de oro es simple. Las instrucciones más cercanas y específicas siempre tienen prioridad y pueden complementar o incluso anular a las más generales. Veamos los tres niveles. Nivel 1. El contexto global, tu constitución como desarrollador. En la cima de la jerarquía se encuentra el archivo de contexto global. Es un archivo Gemini.md ubicado en un directorio especial .gemini. Piensa en él como tu constitución personal como desarrollador. Aquí estableces tus reglas universales, los patrones de arquitectura que prefieres, tus estándares de código y tu filosofía de ingeniería. En un equipo, este archivo es fundamental para asegurar que todos sigan las mismas normas generales en todos los proyectos. Nivel 2. El plano maestro del proyecto. El segundo nivel es el plano maestro del proyecto. Este es el archivo Gemini.md que se encuentra en el directorio raíz de tu proyecto actual. Su propósito es adaptar las reglas globales a las necesidades específicas de esta aplicación. Aquí puedes matizar las directivas generales o, si es necesario, anularlas para definir las convenciones y la arquitectura concretas del proyecto en el que estás trabajando. Nivel 3. El control local de alta precisión. Finalmente tenemos el nivel más granular, el control local. Estos son archivos Gemini.md que puedes colocar dentro de cualquier subdirectorio del proyecto. Ofrecen un control quirúrgico para partes específicas de tu aplicación. Por ejemplo, dentro de la carpeta de una pasarela de pagos, un Gemini.md local puede definir reglas únicas para interactuar con esa API externa. En un directorio con código antiguo, puedes indicarle que no utilice funciones modernas de JavaScript, aislando así el código heredado. Estos son solo un par de ejemplos que cualquier desarrollador puede entender al instante. Con esta poderosa jerarquía de control ya clara, ahora sí, estamos preparados. Vamos a empezar a crear nuestra API REST con Flask usando los archivos Gemini.emd como nuestro plano. En
En esta sesión práctica vamos a presenciar algo extraordinario. Veremos cómo, partiendo de una carpeta completamente vacía, un único y bien elaborado archivo Gemini.md puede actuar como el plano maestro para que Gemini CLI construya desde cero una aplicación funcional. Nuestro punto de partida es un directorio vacío, con el entorno de desarrollo ya preparado como lo usamos en los anteriores vídeos. Por ahora nos centraremos exclusivamente en el Gemini.md específico de este proyecto, dejando de lado la configuración global. Crearemos este archivo directamente en la raíz, donde servirá como la constitución arquitectónica para levantar todo el andamiaje de nuestra API REST. El contenido de este archivo Gemini.md no es código, es una serie de instrucciones declarativas que describen el estado final que deseamos para nuestra aplicación. En lugar de escribir un script que le diga a la máquina cómo generar los archivos, le decimos qué queremos que construya, la estructura, las tecnologías y las convenciones que debe seguir. Este manifiesto que vamos a utilizar está basado en buenas prácticas de desarrollo. Analicemos su estructura, organizada en 5 secciones clave. Propósito del proyecto. Describe la meta general. En nuestro caso, un backend de API REST para la gestión de tareas. Pila tecnológica. Especifica las herramientas a utilizar como Python y Flask. Patrones arquitectónicos. Detalla la organización del código, como el uso de blueprints en Flask. Y la filosofía de la estructura de directorios, según el estándar para APIs REST. Guía de estilo. Define las convenciones de codificación para mantener la consistencia. Diseño de la API. Esboza los endpoints y la estructura de los datos. Este archivo es un ejemplo perfecto de lo que podemos llamar un motor de andamiaje declarativo, un concepto muy diferente de los generadores imperativos clásicos. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva disciplina, el scaffolding impulsado por IA, una práctica con un enorme futuro. Sin duda, pronto empezarán a aparecer catálogos de plantillas Gemini.md para orquestar todo tipo de aplicaciones complejas. Si quieres crear tus propias plantillas, una excelente estrategia es usar el propio Gemini como asistente. Pídele que te ayude a crear, analizar o mejorar los manifiestos que vayas diseñando para otros proyectos. Aunque el que hoy usamos funciona perfectamente, siempre hay espacio para la mejora y la personalización. Con el plano en su lugar, el siguiente paso es invocar a la gente y darle una única instrucción de alto nivel. Desde el directorio raíz app Gemini Flask ejecutamos Gemini para iniciar la sesión interactiva e introducimos este prompt. Basándote en las instrucciones del archivo Gemini.md, crea el andamiaje completo de la estructura y el código boilerplate para la API de gestión de tareas. Crea el punto de entrada principal de la aplicación. Un modelo de datos de ejemplo para una tarea, una ruta de ejemplo que devuelva un saludo y una configuración básica para PyTest. Pulsamos y el agente Gemini comienza su trabajo autónomo siguiendo las directrices que le hemos proporcionado. Primero, planifica la estructura de la API explicando que leerá el archivo Gemini.md para comprender las instrucciones específicas del proyecto. A continuación, inicia su proceso autónomo React, que ya conocemos bien. Analiza la situación, toma decisiones, solicita permisos tras explicarnos claramente lo que pretende hacer y finalmente muestra los resultados de sus acciones. Todo el proceso es realmente transparente y muy instructivo. Como ya hemos señalado antes, es una magnífica manera de comprender cómo se organizan, coordinan y despliegan proyectos de este tipo. Aquí observamos el plan general. El agente ejecuta paso a paso todo el procedimiento, generando incluso archivos importantes como .gitignore y readme.md para la aplicación.
finalizar, nos proporciona un resumen detallado de todo lo que ha creado y nos informa de que la aplicación ya está lista. Ahora le pedimos que inicie un servidor mediante su propia shell para probarla directamente en el navegador. Automáticamente instala las dependencias necesarias desde el archivo requirements que previamente generó y después pone en marcha el servidor de desarrollo Flask. Nos muestra el enlace HTTPS al que podemos acceder y al pulsarlo vemos que se abre en nuestro navegador con el mensaje Hello Gemini. En resumen, Gemini CLI ha creado y ejecutado de forma autónoma una aplicación web completamente funcional en Flask, que expone una API REST básica. El mensaje Message Hello Gemini es la prueba definitiva de que todo el proceso ha sido un éxito. Hagamos un repaso de lo ocurrido detrás del telón. Para llegar hasta aquí, Gemini CLI ha realizado de forma independiente una serie de pasos guiados exclusivamente por el contenido de tu archivo gemini.md. Primero leyó y entendió perfectamente las directrices del archivo gemini.md, que actuó como el plano arquitectónico del proyecto. A continuación, generó todos los archivos y carpetas necesarios para construir una aplicación Flask, incluyendo un archivo requirements.txt que contiene las dependencias necesarias, como Flask, y un archivo principal de Python. Dentro del código de la aplicación creó un endpoint o ruta raíz que representa la dirección principal de la API. Después ejecutó el comando pip install requirements.txt para descargar e instalar Flask y otras librerías necesarias. Finalmente, inició un servidor web local de desarrollo que ahora mismo está funcionando, escuchando y respondiendo a peticiones en un puerto específico que podemos ver en el enlace proporcionado. El mensaje que aparece en tu navegador es la confirmación de que todo este sistema está operando correctamente. Esto es exactamente lo que sucede cuando accedes a dicho enlace. Tu navegador realiza una petición HTTP GET hacia la dirección raíz del servidor. El servidor Flask que se encuentra activo recibe esa petición. El código asociado a la ruta raíz se ejecuta inmediatamente. Su única función es devolver los datos Message Hello Gemini. A continuación, el servidor envía esos datos de vuelta al navegador en formato JSON, que es el estándar habitual para APIs REST. En esencia, ese sencillo mensaje es como el latido del corazón de tu nueva aplicación. Demuestra que la estructura es correcta, las dependencias están correctamente instaladas, el servidor está activo y la lógica básica de enrutamiento funciona perfectamente. Desde aquí puedes empezar a construir funcionalidades más avanzadas y complejas. Si revisamos con atención el código generado, veremos que la gente lo ha hecho siguiendo rigurosamente las reglas que especificamos en el archivo gemini.md. Por ejemplo, empleando Snake Case para nombrar variables y funciones y Pascal Case para las clases. Una vez creado el esqueleto básico de nuestra aplicación, el siguiente paso será implementar la lógica específica que resolverá los problemas concretos de los usuarios, es decir, lo que llamamos habitualmente la lógica de negocio. Para lograrlo, vamos a crear varios archivos gemini.md situados estratégicamente en distintos directorios del proyecto. Estos archivos proporcionan instrucciones precisas y detalladas que guían a la gente de Gemini CLI al realizar tareas específicas. Esto facilita un desarrollo organizado y enfocado en pruebas automáticas, siguiendo la metodología TDD, Test Driven Development. Quiero insistir en algo que, aunque debería ser obvio, lamentablemente no lo es. Estos videotutoriales que llevo creando durante décadas están dirigidos exclusivamente a programadores y desarrolladores profesionales. Uno de los grandes problemas actuales con la inteligencia artificial es que ha llegado a la calle principal,
al mainstream y ahora todo el mundo opina sobre ellas sin el más mínimo conocimiento técnico. Precisamente hoy, multitud de medios desinformativos, y lo recalco, desinformativos porque eso es lo que hacen, publicaban titulares alarmistas afirmando que una inteligencia artificial había destrozado la base de datos de una gran empresa. Incluso llegaron a revelar el nombre del supuesto experto responsable del desastre. Pero pensemos, ¿dónde está la verdadera noticia aquí? Un incompetente destrozó una base de datos y culpamos a la herramienta. Llevo décadas trabajando con bases de datos, con webs dinámicas desde PHP Nuke hasta Drupal o WordPress, y cualquiera, incluso sin una gran formación técnica, sabe perfectamente que la regla número 1 es jamás realizar cambios importantes en una base de datos sin tener al menos un respaldo o backup, preferiblemente más de uno. Si un supuesto profesional destruye una base de datos crítica y valiosa, no podemos llamarle de otro modo que incompetente. Y si además culpa de ello a la inteligencia artificial, es incompetente 2 veces. Que los medios sensacionalistas aireen estas noticias irresponsables continuamente es un problema grave, pero no es un problema de la IA, sino de esos medios cuya credibilidad está absolutamente destruida. El gran peligro no es la IA, sino ellos. Insisto en esto porque, aunque la inteligencia artificial hace nuestro trabajo más sencillo y rápido, seguimos hablando de tareas especializadas que solo deberían realizar expertos capacitados, no desde luego alguien como el incompetente que destrozó la base de datos y luego pretendió culpar a la herramienta. Cualquiera que haya estudiado al menos primero de desarrollo de aplicaciones web sabe perfectamente lo que son los endpoints, direcciones específicas dentro de una API que permiten acceder a funcionalidades o recursos concretos de una aplicación web. Una vez creado el boilerplate o estructura básica de la aplicación, es precisamente a través de estos endpoints como implementamos funcionalidades específicas. Son puntos de entrada claramente definidos mediante una ruta URL y a través de ellos enviamos peticiones al servidor para pedir información o enviar datos nuevos. Cada endpoint responde a peticiones específicas utilizando distintos métodos HTTP, tal como ya explicamos anteriormente al hablar sobre APIs REST. En nuestro caso concreto crearemos 2 endpoints claramente definidos. El primero, para crear tareas, recibirá información mediante una petición POST y creará un nuevo registro. El segundo endpoint permitirá recuperar tareas concretas ya existentes mediante una petición GET, proporcionando el identificador de dicha tarea. Para guiar con precisión al agente Gemini CLI en la creación de estas rutas relacionadas con tareas, colocaremos un archivo llamado gemini.md dentro del directorio AppRoots. Este archivo contendrá instrucciones específicas solo para estos endpoints, evitando así interferencias con otras partes de nuestra aplicación. Creamos entonces el archivo gemini.md, verificando cuidadosamente que quede ubicado en la ruta correcta, dentro del directorio roots de nuestra aplicación que se ha creado con el boilerplate. Este es el contenido completo del archivo situado en rutas gemini.md. Con este archivo le indicamos al agente Gemini CLI que debe crear un nuevo módulo llamado taskroutes.py para gestionar las rutas relacionadas con tareas. Dentro de este módulo deberá utilizar un blueprint de Flask llamado tasksbp, lo que ayudará a organizar claramente estas rutas. Luego, el agente definirá 2 endpoints específicos
El endpoint para crear tareas será accesible mediante una petición post a /tasks. Este endpoint aceptará información en formato JSON, asignará un identificador único a cada tarea creada, establecerá su estado inicial en pendiente y devolverá una respuesta confirmando que la creación fue exitosa, utilizando el código HTTP 201. El segundo endpoint, destinado a recuperar tareas específicas, estará disponible mediante una petición get a /tasks. Este endpoint devolverá la información solicitada si la tarea existe o enviará un mensaje de error claro con el código HTTP 404 en caso de no encontrar la tarea solicitada. De este modo proporcionamos a la gente instrucciones claras, precisas y concretas para que genere automáticamente un código estructurado, robusto y funcional para nuestra aplicación Flash. Mientras desarrollamos nuestra aplicación, debemos asegurarnos de que el código generado sea robusto, fiable y fácil de comprobar. Otro trabajo imprescindible en cualquier aplicación bien planificada y que ahora podemos realizar con ayuda de la gente. Vamos a definir claramente una política de pruebas automáticas creando un archivo gemini.md dentro del directorio tests. Con este archivo lo que buscamos es dar a la gente Gemini CLI directrices precisas sobre cómo generar y organizar las pruebas automáticas de nuestra aplicación. El objetivo es garantizar que el código generado por Gemini CLI sea siempre sólido, fiable y fácil de verificar. Para conseguir esto, indicamos claramente a la gente en el contenido del nuevo Gemini.md local que utilice el framework PyTest, use nombres descriptivos y claros para cada prueba, cubra cada funcionalidad clave endpoint, tanto en situaciones exitosas como en posibles situaciones de error. Haga comprobaciones, aserciones explícitas y completas. De esta manera establecemos un estándar claro y consistente que asegura la calidad del código generado automáticamente por Gemini CLI. Aquí vemos cómo creo el segundo archivo gemini.md local, ahora situado dentro del directorio tests de nuestra aplicación. Y le añadimos estas indicaciones para la realización de las pruebas que acabamos de decir. Ya estamos preparados para decirle a Gemini CLI que utilice nuestros nuevos archivos locales gemini.md para seguir construyendo nuestra aplicación de tareas. Con los contextos locales definidos, el siguiente paso es dar a la gente una instrucción que aproveche esta nueva información en capas. El prompt será de alto nivel, confiando en que la gente descubrirá y aplicará las reglas de los archivos gemini.md locales. Este es el nuevo prompt. Implementa los endpoints de creación y recuperación de tareas, como se especifica en los archivos gemini.md locales. Luego, genera y ejecuta las pruebas de PyTest correspondientes en un nuevo archivo tests, test task.routes.py para verificar la implementación. Asegúrate de que todas las pruebas pasen. Al procesar este prompt, el agente demostrará su capacidad para agregar contexto jerárquico. Su plan de acción debería reflejar una comprensión combinada de todos los archivos gemini.md, tanto el del contexto raíz que creamos antes, como el contexto de rutas y el de pruebas locales que acabamos de crear. Al ejecutar el prompt, Gemini CLI comienza su trabajo. Tras analizar el contexto completo, nos informa que empezará creando el archivo task.routes dentro del directorio routes. Una vez creado, este nuevo archivo nos avisa de que debe registrar el blueprint correspondiente en el archivo principal de la aplicación, ep.py, indicando que lo hará utilizando task.bp. Gemini continúa informándonos claramente de cada paso, solicitando permisos para avanzar.
Ahora comunica que ya ha implementado los endpoints y que los ha registrado en la aplicación. A continuación creará el archivo de pruebas test-task-routes.py en la carpeta tests, agregando en él las pruebas correspondientes usando pytest. Es interesante observar cómo escalona las tareas, aún estando definidas en distintos archivos gemini.md. Tras crear el archivo de pruebas, se dispone a ejecutar pytest para verificar la implementación. Comienza mostrando en el shell cómo ejecuta las pruebas de pytest para los endpoints de tareas. Durante la ejecución podemos observar cómo Gemini encuentra algunos problemas e intenta buscar soluciones. Seguir estos pasos detallados resulta especialmente útil para comprender cómo se llevan a cabo las tareas de prueba. Aquí nos indica un problema encontrado. No puede localizar el módulo routes.task-routes. Decide ejecutar pytest desde el directorio raíz para permitir que PyTest maneje el descubrimiento estándar de rutas, añadiendo además la opción "-v" para obtener más información. Procede a hacerlo en el shell después de solicitarnos permiso. Esta estrategia no funciona. Es fácil imaginarse uno mismo enfrentando esta situación, buscando soluciones en la documentación y, tras fracasar, volviendo a intentar otra alternativa. Gemini explica que la solución correcta es utilizar el comando python-m-pytest, asegurando así que el directorio actual se agregue correctamente a la ruta de Python y permitiendo que las importaciones se realicen adecuadamente. Antes quizá hubiéramos invertido horas en foros y documentación probando alternativas, pero aquí la gente toma esa iniciativa rápidamente, aunque nos vuelve a solicitar permiso para continuar. He dejado todo el proceso completo porque resulta realmente instructivo, especialmente para entender en profundidad cómo funciona Gemini.md. Después del análisis y gracias a las pruebas que está realizando, Gemini detecta dos errores en el código que deben corregirse. El primero es que colocó el archivo routes.py en un directorio llamado app. Probablemente en la documentación original en la que se basó, la referencia a app era al directorio raíz de la aplicación, no a uno nuevo con ese nombre. Esto causa que la importación del modelo task sea incorrecta. Gemini identifica claramente el error y explica cómo solucionarlo. Estamos viendo una depuración en tiempo real, aunque todo el trabajo duro lo hace la gente. Crea código, lo analiza, detecta fallos, explica lo ocurrido, propone soluciones y nuevamente nos pide permiso. En las pruebas detecta otro problema. El modelo task no incluye un método TomDect necesario para responder en formato JSON, así que decide crearlo. Vemos claramente en el código resaltado en verde la adición que hará y, una vez más, nos solicita permiso. Tras corregir el código, crea el archivo routes, task routes en el directorio adecuado. Con las correcciones realizadas vuelve a ejecutar las pruebas, indicando claramente el comando que utilizará y solicitando permiso para hacerlo. Observando la cantidad de veces que Gemini nos solicita permiso, uno se pregunta dónde quedan los argumentos de aquellos que afirman que este tipo de agentes destruyó una base de datos. ¿Acaso no es responsable también quien tras tantas advertencias dijo una y otra vez que sí a todo? Gemini incluye precisamente una opción para funcionar sin pedir permisos. Es el modo YOLO. Tú solo vives una vez, como lo dice claramente su nombre. Incluso la documentación oficial bromea al respecto, recomendando ver un vídeo de YouTube para entenderlo mejor, vídeo que lleva al clásico Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Nunca te voy a dejar tirado. Yo no me lo creería. Ahora sí, tras el arduo trabajo de la gente excelente, todas las pruebas han pasado con éxito. Se han implementado correctamente los endpoints de creación y recuperación de tareas y se ha verificado toda la implementación utilizando pytest.
Esto significa que hemos creado una aplicación que permite añadir tareas y mostrarlas en pantalla. Para verla en funcionamiento, abriré un servidor externo donde ejecutaré la aplicación y accederé a la ruta API Tasks para observar el JSON de las tareas. Todo funciona correctamente, aunque de momento está vacío. He optado por usar un servidor externo porque si Gemini CLI ejecuta el servidor directamente desde el shell, no puede realizar otras acciones simultáneamente. Con el servidor ya activo, le solicito a Gemini CLI que cree algunas tareas y luego que las muestre. El método de trabajo es excelente, aunque casi nunca consigue el objetivo a la primera, algo muy habitual para cualquier desarrollador que haya creado aplicaciones medianamente complejas. Aquí aparece un problema común: el formateo correcto de las peticiones usando curl. ¿Quién no se ha desesperado alguna vez con los comandos curl? Pero Gemini CLI busca alternativas y al final consigue crear varias tareas que podemos visualizar tanto en el navegador como directamente en la propia herramienta, después de insistirle un poco. Además, ha investigado cómo hacer persistentes estas tareas, ya que actualmente solo se mantienen mientras el servidor está activo y no lo reiniciemos. En definitiva, como mencioné anteriormente, una de las enormes ventajas de esta nueva forma de orquestación, que sin duda se impondrá, es que se convierte en una herramienta dinámica y eficaz para futuras tareas de mantenimiento y refactorización del código. Estoy seguro de que estarán de acuerdo todos aquellos que han trabajado con sistemas tradicionales. En próximos vídeos veremos cómo utilizar Gemini CLI para refactorizar, mantener, actualizar y todo aquello que imaginemos.